Bueno, muy bien. Quiero que por favor continuemos nuestro estudio en el Evangelio de San Lucas. La idea es que allí desde sus casas puedan abrir sus Biblias en Lucas, San Lucas capítulo 6. Estamos en el sermón conocido como el Sermón del Monte, que comprende los versículos del versículo 20 al versículo 49. Digamos que la última vez, hace 15 días que estuvimos en el Evangelio de Lucas, estuvimos hablando un poco de las bienaventuranzas y de las maldiciones que Jesús presentó sobre todo aquel pueblo que estaba allí en ese día. Entonces, nosotros básicamente estamos estudiando el sermón más largo que se presenta en la Escritura, predicado por Jesucristo. Lucas nos da unos detalles, Mateo nos da otros detalles, y la idea es que nosotros podamos profundizar un poco en la enseñanza que Jesús brindó ese día. Sabemos que toda la enseñanza de Jesús de ese día no está completamente registrada en los evangelios, porque si leemos el evangelio de Mateo de 5 a 7, al capítulo 5 al capítulo 7, no tardamos más de 15 minutos. Y si leemos el sermón que está en Lucas, creo que no tardaremos más de 5 minutos. Entonces, sabemos que Jesús predicó más de 20 minutos, creemos que sus enseñanzas duraban alrededor de 3 a 6 horas, eran enseñanzas muy extendidas, eran enseñanzas muy largas, pero aquí los evangelistas tratan de darnos un poco de la médula del mensaje, del centro del mensaje, y la idea es que nosotros podamos en esta mañana seguir compartiendo un poco acerca del sermón que predicó Jesús ese día en la Galilea. Digamos que lo que nosotros podemos ver en los sermones es un contraste entre aquellos que son bendecidos, aquellas personas que están siendo bendecidas, y finalmente aquellas personas que son malditas, que es lo que vimos del versículo 20 al versículo 26. Si nosotros miramos el versículo 21 y 22, habla de las bienaventuranzas, benditos los pobres, benditos los que tienen hambre, benditos los que lloran, benditos los que son perseguidos. Y después del versículo 24 al versículo 26 empezamos a ver lo que se conoce como las ayes o las maldiciones, donde Jesús dice: ay de vosotros los que ahora sois ricos, los que estáis saciados, los que ahora reís, ay de ustedes de quienes los hombres hablan bien, porque ustedes están en el terreno de la maldición. Digamos que para tratar de cerrar un poco esa primer parte del sermón, lo que nosotros podemos ver es que una persona bienaventurada o una persona bendita, una persona feliz, una persona dichosa según los criterios de la Biblia, es aquella que por gracia ha podido entrar en una nueva relación y en una nueva comunión con Dios. De eso se trata la bendición en la Biblia. La bendición en la Biblia no tiene que ver con carros, con casa, con prosperidad, porque es un término muy mal interpretado el día de hoy, ¿no? Nosotros, si una persona ganó dinero, nosotros podemos decir cómo Dios le bendijo, ¿sí es claro? Pero a la luz de la Escritura, la verdadera bendición en una persona, en una vida, se trata de que esa persona ahora goza de una nueva relación y de una nueva comunión con Dios. Esta persona reconoce su pobreza, reconoce su incapacidad. Esta persona reconoce que tiene hambre y sed por vivir la vida que a Dios le agrada. Esta persona llora su pecado cuando ve que está yendo en contra de los principios que Dios ha establecido. Y finalmente es aborrecido por causa del mensaje que él predica. ¿Sí es claro? Son aquellas personas que por una obra del Espíritu Santo, interviniendo en lo más profundo de su corazón, cambia su mente, cambia sus deseos y ahora le lleva a glorificar a Dios, a vivir para Dios. Verdaderamente es una obra sobrenatural, es el poder de Dios transformando una vida y llevándole a ser bienaventurada y feliz. Recuerden siempre, bienaventurado, feliz, dichoso es aquel que hoy puede gozar de una nueva comunión y de una nueva relación con Dios. Ese es el feliz. Ahora, ¿quién no es el feliz? El contrario, los malditos, los que solamente pueden poner su esperanza aquí en el mundo,
en las cosas materiales, en las cosas temporales, aquellos cuyo gozo y alegría solo se pueden encontrar aquí en la tierra, no tienen ningún deseo por Dios, por su palabra, por su presencia. Entonces, el Sermón del Monte básicamente es un sermón sobre la bendición y sobre la maldición. Así es como Jesús inicia su sermón. Básicamente Él quiere distinguir los grupos. Recordémonos que el mensaje dirigido principalmente en el versículo 20 es hacia sus discípulos. Recordemos que en ese lugar habían 3 clases de multitudes. Estaban los apóstoles, estaban los discípulos y había una gran multitud. El versículo 20 nos dice que específicamente el mensaje va dirigido a sus discípulos. ¿Qué significa eso? Discípulos viene del griego mates, que significa aprendices. Son todos aquellos que están teniendo un genuino interés por Jesucristo. Aquellos están en diferentes grados en su comunión con Dios, están en diferentes puntos en su relación con Dios, pero todos aquellos tienen un interés por Cristo. Entonces, el mensaje del Sermón del Monte es una distinción entre los que son benditos y entre los que son malditos, entre la salvación y los que no lo están, entre aquellos que han recibido vida eterna y aquellos que van a recibir la condenación eterna. Hoy, el día de hoy, vamos a ver una característica muy importante y fundamental de aquellos que ahora tienen una nueva relación con Cristo. Entonces, nosotros podemos ver algo. Los cristianos principalmente son conocidos por cómo ellos se ven a sí mismos. Ellos se ven como pobres, como hambrientos, como aquellos que se lamentan, como aquellos que son perseguidos, pero no es una actitud de conmiseración, sino que entienden completamente su pobreza espiritual, su bancarrota espiritual, y que solamente hay un Salvador que les puede dar perdón, vida eterna y entrar en el reino de los cielos. Solo Cristo Jesús lo puede hacer, porque reconocemos completamente nuestra incapacidad para salvarnos por nosotros mismos. Ahora, el cristiano no solo es conocido por cómo se ve a sí mismo, sino que el cristiano también debe ser conocido por cómo los demás lo ven. Entonces quiero que por favor me acompañen en Lucas capítulo 6, del versículo 27 al 36. La idea es que ustedes puedan poner mucho cuidado a las palabras que Jesús utiliza aquí, porque son palabras muy fuertes. Y quiero que por favor las miremos en esta mañana. Lucas capítulo 6, versículo 27 al 36, dice así: Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hieran una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Básicamente es una sección de la Biblia, es una parte del sermón que Jesús predicó esa mañana que habla acerca del amor.
Básicamente el cristiano no solo es conocido por cómo se ve a sí mismo, sino también porque ama a su enemigo. Al cristiano se le conoce como una persona que ama. Ahora, si nosotros leemos estas palabras, son palabras que para el mundo son una completa locura. Son una completa locura. De hecho, quiero recordar las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios. En el capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si alguien común y corriente viene y coge estas palabras de la Biblia, amar a los enemigos, hacer bien a los que los persiguen, bendecir a los que los maldicen y orar por todos aquellos que te ultrajan, resultaría un mensaje completamente imposible de recibir, sería una completa locura, algo imposible de cumplir, algo que parece una especie de utopía. Parece que algo sucede en aquellas personas a las cuales el Señor ha cambiado su corazón. Este mensaje y estas palabras de Jesús solo las puede responder alguien en quien Jesús ha obrado y ha hecho una transformación en su corazón. Una persona natural, una persona no regenerada, una persona no salva, es imposible que pueda responder a este tipo de mensaje. Normalmente cuando uno enseña en diferentes lugares y uno predica este pasaje, muchas veces la cara de las personas es una cara de sorpresa, es una cara de imposible. Algunos hasta se ríen porque parece un mensaje imposible de cumplir. Pero lo que nosotros vemos, si nosotros regresamos a Lucas, al capítulo 6, lo que comienza diciendo Jesús en ese pasaje, en el versículo 27, lo que empieza diciendo Jesús es: pero a vosotros los que oís, a aquellos que oyen. Miren, en este sermón, en este pasaje hay una clara distinción. En el versículo 27 él dice: vosotros los que oís, y hace una distinción de los versículos 32 al 34, donde allí habla de los pecadores. Es como si en este sermón hubieran dos tipos de personas, ¿no? Los que oyen y los pecadores, que son los malos. Básicamente los que oyen son aquellos que por una obra del Espíritu Santo, por una obra de Dios, por una obra de gracia, pueden responder a las palabras que Jesús está presentando aquí. Amar al enemigo, bendecir al que maldice, orar por aquel que me ultraja. Son palabras que el mundo no puede digerir, no se pueden digerir, porque el mundo predica venganza, el mundo predica que si yo he sido lastimado, yo tengo que devolver esa situación que me han hecho. Entonces lo que nosotros vemos aquí es que Jesús, a aquellos que verdaderamente oyen su mensaje, aquellos en quien verdaderamente ha sucedido algo en su corazón, los debe distinguir algo, y es el amor por el mundo, es el amor por sus enemigos. No solamente es el amor por aquellos que le aman, sino que una característica principal y fundamental de la Iglesia de Jesucristo es que ella a lo largo de la historia ha amado a sus enemigos, ha amado a aquellos que le han aborrecido, ha amado a aquellos que le han perseguido, que le han maltratado, que le han ultrajado. Siempre así a lo largo de la historia se ha comportado la Iglesia de Jesucristo. Entonces, lo que Jesús está diciendo es: a ustedes los que se ven como pobres, a ustedes los que se ven como hambrientos, a ustedes los que lloran su pecado, a ustedes les digo que ustedes deben ser conocidos por amar a sus enemigos. El mundo nos debe ver como aquellos que aman a los que los persiguen, que aman a los que los maltratan, que aman a aquellos que le aborrecen. Es el mensaje central del cristianismo, el amor. No solo el amor los unos por los otros, sino el amor por aquellos que nos han maltratado, que nos han ultrajado, que nos han humillado.
Y es el mensaje que Jesús está presentando acá. Hay gente que piensa que lo más justo sería tomar represalias contra el enemigo. Pero lo que vemos aquí en Jesús es que Él dice que no es así. La forma con la cual los creyentes tratamos con el mundo es amándoles, no tomando represalias. La forma en la cual el mundo sabe que eres un verdadero cristiano es porque les muestras amor. A pesar de su rechazo, a pesar de sus palabras, a pesar de lo que ellos hagan, les sigues amando. Y eso es lo que hace de una persona un verdadero cristiano. Este es un mensaje que es imposible para una persona en la cual el Espíritu Santo no ha orado. Amar a mis enemigos es imposible, no lo voy a hacer, no puedo hacerlo. No quiero perdonar a mi ofensor, no quiero amar a mi ofensor, es imposible. Pero Jesús aquí les dice en el versículo 27, a ustedes los que oyen, a ustedes en los que está sucediendo algo en su corazón, a ustedes les digo esto. A ustedes los que se ven como pobres, como hambrientos, como aquellos que lamentan sus pecados, a ustedes les digo que ustedes deben ser conocidos por el amor a sus enemigos. Básicamente las personas normalmente odian a sus enemigos. Este mundo aplaude la venganza en contra de sus enemigos. Pero esto que nosotros vemos en este pasaje no es algo normal, no es algo que pueda venir de ninguno de nosotros, solo una obra de Dios por medio de su Espíritu, obrando en nuestros corazones, es lo que puede llevarnos a vivir de esta forma. Y la primera pregunta que quiero hacerte en esta mañana es si verdaderamente nos pueden ver así las personas, ¿no? Como aquellos que aman a sus enemigos, como aquellos que aman a los que los ultrajan, como aquellos que aman a aquellas personas que me han lastimado. La actitud de un incrédulo es defenderse, es vengarse, es odiar, es maldecir, es hablar mal. Pero el creyente verdadero se debe distinguir por este amor inexplicable, por este amor sobrenatural, por aquellos que le han lastimado, por aquellos que le han hecho daño. El cristiano ama de esta forma. Y creo que es un pasaje donde nosotros los creyentes necesitamos meditar mucho. Si verdaderamente somos conocidos por esta clase de amor, por esta clase de entrega, no solo por los que nos aman, sino por aquellos que nos odian, que nos aborrecen, es lo que la Escritura dice a ellos hay que amarlo. Entonces Jesús viene con este mensaje y está allí en el Sermón del Monte y les dice a ustedes los que oyen. Y la primera palabra que suelta Jesús en el versículo 27 es: amad a vuestros enemigos. Yo creo que ese día, esa mañana, estas palabras sonaron como una bomba. Fue una bomba completa. Fue una palabra muy fuerte. Yo creo que inmediatamente los judíos se sintieron impactados por esas palabras. Porque en Israel, en la tierra de Dios, donde fue entregada la palabra de Dios, estas palabras que Jesús estaba diciendo no eran algo normal. No eran palabras que cabían en la cultura de Israel. Ellos habían malinterpretado completamente el Antiguo Testamento y ellos crearon una religión apóstata, una religión falsa que malinterpretó las escrituras del Antiguo Testamento para crear una religión donde ellos pudieran manifestar abiertamente su odio y la maldad de su corazón. Ellos odiaban a sus enemigos. De hecho, era permitido en la religión judía odiar al enemigo, era algo permitido. Ellos torcieron las escrituras completamente y ellos interpretaron, según su interpretación, que estaba bien odiar a los enemigos. Para el judío era algo permitido, estaba bien odiar a los enemigos. De hecho, era un pecado para ellos, era un pecado para los judíos amar a sus enemigos. Entonces, allí dentro de la multitud donde Jesús está predicando, tienes parados fariseos, escribas, saduceos,
tiene una multitud de personas, de religiosos están allí, y Jesús suelta estas palabras y les dice, amen a sus enemigos. Entonces, para los judíos de esa época, estas palabras de Jesús fueron una declaración inmoral. Fue algo que ellos no podían creer, era impío decir eso. Eso no estaba bien para ellos, porque ellos ataron su falsa espiritualidad a su odio. Ellos odiaron a sus enemigos. Mira, esto sería como si nosotros fuéramos a Jerusalén hoy en día, y le dijéramos a un judío, ama al palestino terrorista suicida. Ellos inmediatamente van a decir, ¿me estás tomando del pelo? Los judíos odian a los palestinos. Y nomás tienes que estar allá. Tú ves la diferencia entre Israel y Palestina. Ellos odian a sus enemigos. Los odian abiertamente. Han creado una barrera impresionante porque ellos no interpretaron bien lo que Jesús había dicho en el Antiguo Testamento, lo que Dios había dicho. O sea, tú no puedes venir hoy en día a Jerusalén a decirle a un judío, por favor, ama a los árabes hostiles. Para ellos eso sería algo impío. Pues bien, los judíos de la época de Jesús tenían un enemigo acérrimo, que era Roma. Los romanos, vean, a los judíos no les gustó la presencia de Roma por muchísimas razones. No les gustó políticamente porque los romanos les habían quitado su forma de autogobierno. Los romanos llegaron, invadieron toda la región y ellos impusieron su propia forma de gobierno. Y después de eso, metieron gobernantes herodianos, que eran idumeos, no eran ni siquiera judíos. Entonces, ellos verdaderamente se sintieron invadidos. Odiaron abiertamente a los romanos porque eran paganos, eran gentiles, eran idólatras. De hecho, cuando los romanos entraron en la ciudad, ellos entraban con unos postes grandísimos con la cual se tenía estampada la imagen del César. Eso para los judíos era idolatría, la imagen del César rondando por Jerusalén. Cada vez que una moneda romana pasaba por la mano de un judío, ellos querían escupirla porque allí estaba la imagen del César y para los judíos eso era idolatría. Entonces, ellos prácticamente se permitieron odiar a los romanos, los odiaban. De hecho, había un grupo alterno a los celotes que eran los sicari. Ellos verdaderamente eran grupos terroristas, claramente grupos al margen de la ley, que querían hacerle daño a los romanos, era su intención. Entonces, no solo desarrollaron un odio hacia Roma, sino que también desarrollaron un odio hacia aquellos que violaban la ley. Ellos pensaron que esas personas eran dignas de odio, aquellos que iban en contra de la ley. Es como si hoy encontraras cristianos que odian a los abortistas, a los homosexuales, a las lesbianas. Es ese tipo de personas que quieren mostrar su odio aparentando religiosidad. Es lo que está sucediendo en la época de Jesús. Entonces, Jesús entra en este ambiente hostil, donde estaba permitido donde estaba permitido odiar, al enemigo, donde estaba permitido odiar, era permitido para ellos, para los judíos. Y Jesús entra aquí, en este escenario, y pone esta bomba donde Él dice, amen a sus enemigos. Por eso lo intentaron matar, ¿no? De hecho, Jesús en su ciudad, en Nazaret, donde seguramente tenía amigos, en ese lugar donde creció por mucho tiempo, allí lo intentaron matar. Entonces, las palabras de Jesús no fueron muy recibidas. Entonces nosotros quiero que vean en los versículos 27 y 28, prácticamente tenemos 4 mandamientos. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Amad, haced bien, bendecid y orad. Entonces, quiero que nosotros veamos algunas cosas en esta mañana que están escritos en los judíos más devotos de la época de Jesús. O sea, si nosotros nos trasladáramos hoy a la época de Jesús y fuéramos a la comunidad más piadosa, más pura, que eran los esenios, digamos que los esenios era un grupo de personas que se aislaban como a una especie de monasterio.
y allí ellos preferían vivir su vida aislada del mundo, aislada de todo lo carnal. Ellos se aislaban, y entonces se han recolectado escritos de ese grupo de personas. Y mira, en ese grupo de personas aparentemente buenos, que están en un monasterio, que están aislados del mundo, se encontraron escritas cosas como estas: ama todo lo que Dios ha elegido y odia todo lo que Dios ha rechazado. También escribieron algo así: ama a todos los hijos de la luz y odia a todos los hijos de la oscuridad. Eso estaba en su código ético. Ahora, para ellos, para los esenios, ¿quiénes eran los hijos de la luz? Solamente los que estaban en su círculo más cercano. Los judíos se volvieron especialistas en amar solamente a aquellos que estaban cerca de ellos. Para los esenios era permitido solamente amar a los esenios. Para los fariseos era permitido solamente amar a los fariseos. Prácticamente se volvió un amor selectivo, ¿no? Yo amo solamente a los que me convienen. De hecho, en escritos de, no los esenios, sino en escritos de grupos fariseos, se ven cosas como estas. Por ejemplo, si un judío ve caer a un gentil, a un pagano en el mar, no lo levante de ninguna manera, porque escrito está: no te levantarás contra la sangre de tu prójimo, pero este hombre no es tu prójimo. ¿Por qué? Como es un gentil, que se ahogue, decían los fariseos. Era un pecado prácticamente sacarle del agua. Lo que los fariseos decían es: no rescates a un gentil. Literalmente se volvieron un grupo tan cerrado que se odiaban entre solamente esos poquitos y odiaban el resto de las personas que les rodeaban. De hecho, hay escritos romanos donde a los judíos se les acusaba de odiar a la raza humana. Para los romanos los judíos odiaban a la raza humana, pero en cambio los cristianos deben ser conocidos por su amor a sus enemigos, por su amor a los que les aborrecen. Ahora, lo que sucedió en Israel fue que ellos tergiversaron completamente las escrituras. Normalmente cuando uno se encuentra con personas incrédulas y que conocen cosas vagas acerca de la Biblia, lo primero que dicen es que el pueblo de Israel del Antiguo Testamento y el Dios de Israel del Antiguo Testamento era un Dios malvado que entraba y saqueaban y acababan ciudades y acababan con personas, con niños. Y entonces los judíos se permitieron odiar a esos pueblos enemigos porque ellos malinterpretaron la Escritura. Ellos prácticamente empezaron a odiar a esos vecinos, los empezaron a odiar, fueron sus enemigos, porque ellos creyeron que estaban bien. Pero los judíos perdieron de vista algo muy importante que está en Deuteronomio capítulo 9. Quiero que por favor me acompañen. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 9, versículo 1. Dice así: oye Israel, tú Israel vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tú conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy, miren este versículo que es muy importante, el versículo 3. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Jehová es el que los destruirá y Jehová es el que los humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses, Israel, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues es por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. ¿Qué sucedió en el Antiguo Testamento?
Israel era una teocracia, una teocracia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, nosotros vemos 3 tipos de leyes. Leyes ceremoniales, leyes civiles y leyes morales. Literalmente Israel es una nación, teocracia, donde Dios es el gobernante. Entonces lo que Dios dice en este pasaje y en muchos pasajes, Deuteronomio 32 también lo dice, es que Israel iba a funcionar como la espada de juicio de Dios. ¿Sí es claro? Dios escoge a Israel, Dios atrae a Israel hacia sí y le dice a Israel, tú vas a destruir esas naciones porque son naciones impías, son naciones paganas. Entonces, Dios va a utilizar a Israel como su espada de juicio, pero no quiere decir que en el corazón de los israelitas ellos debían odiar a esos enemigos. Nunca jamás. Nunca fue el propósito de la ley, ahorita lo vamos a ver. La intención de la ley nunca fue que los judíos odiaran a sus enemigos, no. Esto era un propósito divino. Ellos, los judíos, debían entender que Dios había escogido a Israel para ir a traer juicio sobre esas naciones. Ahora, las personas podrían decir, no, pero pobrecitas las personas que estaban en ese lugar. No te imaginas la clase de abominación y de idolatría que sucedía en la tierra de Canaán. Cosa perversa cual ni siquiera sucedió en Sodoma y en Gomorra. Eran naciones impías que sacrificaban a sus hijos en el fuego. Los hijos recién nacidos los ponían al fuego para ser entregados a los dioses. Toda clase de orgías, de abominaciones, de idolatría, toda clase de porquería era lo que había en la tierra de Canaán. Entonces, Dios escoge a una nación, Israel, para que Israel juzgara a esas naciones. Era un juicio divino. Miren, a lo largo de la Biblia nosotros vemos que Dios escoge, por ejemplo, Dios escogió a Asiria para traer juicio sobre Israel. Dios escogió a Babilonia para traer juicio sobre Israel. Dios escogió a los persas para traer juicio sobre Babilonia. De hecho, Dios usó a los mismos egipcios para traer juicio. ¿Qué es lo que vemos en el Antiguo Testamento? Que Dios se vale de su pueblo para juzgar naciones. Pero nunca jamás eso fue un motivo para que ellos odiaran a sus enemigos, para que ellos odiaran a las personas que les rodeaban. Nunca jamás fue la intención de la ley. Esa no era la intención de la Escritura, esa no fue la intención de la ley. Ellos la tergiversaron. Quiero en esta mañana que entiendas algo. En el Antiguo Testamento lo que Dios hace es escoger un pueblo para destruir naciones impías, naciones llenas de pecado, naciones llenas de maldad. Dios escogió a Siria también para destruir al mismo Israel. Dios después, en el año 605 antes de Cristo, escoge a Babilonia también para traer juicio sobre Israel. Lo que vemos es que Dios, en su justicia, en su soberanía, Él escogió personas, naciones, lugares para traer juicio, pero es Él, porque Él es santo y porque Él podía juzgar a las naciones, porque Él es el juez justo de toda la tierra. Nunca la intención fue que los judíos odiaran a sus enemigos. De hecho, hay salmos imprecatorios. Miremos el Salmo 51. Mira lo que dice el Salmo 51. Ay, perdóneme, no es el 51. Es el 59, perdón, el 59. Discúlpenme. Salmo 59. Miren la oración que hace el salmista. Aquí lo vamos a ver. Entonces mira lo que dice el salmista. Entonces, dice así: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque he aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira.
Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos. Te burlarás de todas las naciones a causa del poder del enemigo. Esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vean mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder. Abátelos, oh Jehová, escudo nuestro, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios. Son ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. 13. Acábalos con furor. Acábalos para que no sean. Y sepase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Esto se conoce como un salmo imprecatorio. ¿Qué significa un salmo imprecatorio? El salmista está haciendo un juicio contra las naciones. Desea el salmista que Dios vengue a aquellos impíos que se han rebelado contra él. Quiero que entiendas algo. No es una situación personal que está atravesando el salmista. No es una situación, no es un salmo que nosotros podríamos orar en este tiempo, ¿no? Con nuestros enemigos, orar, acábalos con tu furor, acábalos para que no sean. No, la intención del salmista, él sabe que Dios ha determinado cuáles son los enemigos que Israel debe destruir por su impiedad. No es una situación personal del salmista donde el salmista dice, me hicieron algo, me ofendieron, me humillaron, Señor, acábalos porque son mis enemigos. No son los enemigos de David, son los enemigos de Dios. Porque Dios mismo estableció cuáles eran los enemigos que Israel debía derribar. De hecho, tú lo ves en Deuteronomio. Cuando ustedes entren, acaben con el Jereseo, con el Eteo, con el Jebuseo, Dios estableció cuáles eran los enemigos que Israel debía juzgar. Este salmo no es una situación personal entre el salmista y su enemigo, no. Lo que nosotros vemos entre Saúl y David es que David siempre le perdonó la vida. David fue misericordioso porque era el ungido de Jehová. Pero cuando se trató de los enemigos de Dios, el salmista ora, Señor, destrúyelos, porque es tu voluntad. Porque Dios mismo ha dicho que ellos debían ser destruidos. ¿Sí es claro? Es ese tipo de salmos imprecatorios que claramente aplican para el Antiguo Testamento, porque claramente las naciones del Antiguo Testamento iban a ser destruidas por la espada de Dios, que era Israel. De hecho, quiero que por favor me acompañen un segundito a Mateo 5. Mira lo que dice Mateo 5, versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, miren que es el mismo pasaje de Lucas en el capítulo 6, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. En la época de los judíos, este era el versículo, Jesús está diciendo, oiga, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero mira, quiero que entiendas algo. Jesús no está citando a Moisés, no. Jesús está citando la mala interpretación que los judíos habían hecho en esa época de este versículo. ¿Qué significa este versículo? Vamos por favor un segundito a Éxodo 21. Versículo 24, ¿no? Este es un pasaje muy conocido. A veces pareciera que Jesús vino a cambiar la ley, nunca jamás, no he venido a abrogar la ley. Lo que pasa es que en la época de Jesús habían malinterpretado la ley, la habían malinterpretado. Jesús no corrigió la ley, Jesús no cambió la ley, Jesús le dio la interpretación correcta a la ley.
Él la interpretó de manera correcta, él no la cambió. Lo que pasa es que en la época de Jesús los judíos habían tergiversado completamente. Este es uno de esos versículos que ellos habían malinterpretado. Entonces aquí dice el versículo 24: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ahora, si tú miras el título de ese pasaje es Leyes sobre actos de violencia. ¿Qué sucede? El pueblo que iba a salir de Egipto era un pueblo extremadamente violento. ¿Por qué lo decimos? Nomás tienes que acordarte de Moisés, ¿no? Cuando Moisés sale a ver a sus hermanos, Moisés no corrige al egipcio, Moisés no castiga al egipcio, Moisés lo mata al egipcio, o sea, de una fue a matarlo. Cuando Moisés sale de Egipto y va a Madián, creo que es, y él está allí en el pozo, dice que vienen al encuentro 4 hombres y a los 4 hombres los coge a golpes. O sea, lo que nosotros podemos ver es que eran extremadamente violentos. Este no es un versículo que incite a la venganza, nunca jamás, no es lo que la Biblia está diciendo, no. Lo que este versículo está diciendo es que lo máximo que tú podías hacerle a una persona, lo máximo judicialmente, porque son leyes civiles, son leyes judiciales, es como si se tratara de nuestra Constitución hoy en día, lo máximo que tú podías hacerle era devolverle lo mismo que él te había hecho. O sea, esta ley funciona como una ley restrictiva. Te voy a poner un ejemplo. Los israelitas hoy en día sería algo así como si yo voy manejando en mi carro y alguien me cierra, inmediatamente quiero ir a estrellarlo, inmediatamente quiero ir a matarlo. O sea, es como si en la época de Moisés, como si alguien me rozara con el hombro, me pegara con el hombro, yo inmediatamente fuera a cogerlo a golpes y a matarlo. Era como la actitud de ellos. O sea, si alguien me hacía algo, inmediatamente la respuesta era una respuesta de violencia, de dureza. Era una respuesta completamente dura. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios en este versículo? Dios está restringiendo la maldad. Entonces, era un versículo que era dado a los jueces de Israel. Recuerda que en esta época no había rey, sino que habían jueces. De hecho, Jetro, el suegro de Moisés, fue el que le dio la idea. Ponga jueces sobre la tierra. Por eso hay un libro que se llama Jueces. Ahora, los jueces eran como aquellos que hoy velarían por la Constitución. Los jueces debían basarse por estas leyes civiles. Era una ley civil. Entonces, lo máximo que una persona podía hacerle a alguien que, por ejemplo, le hubiera lastimado en el ojo, lo máximo era lastimarle en el ojo. No matarlo, no cogerlo a golpes, no apedrearlo. O sea, esta funciona como una ley restrictiva. Es una ley para la sociedad. Los judíos eran propensos a, si alguien me tocó, me raspó un poquito, yo inmediatamente voy a matarlo. Es la actitud que vemos en Moisés. Entonces, esta ley funciona como algo restrictivo, ¿no? Como una ley, como un juez, es como una ley de constitución. Si alguien me pega, lo máximo que yo podía hacerle era devolverle el mismo golpe. No ir más allá, porque era lo que ellos querían ir más allá, matar, golpear, apedrear. No, esta ley lo que dice es no, restringe la maldad, restringe. Lo máximo que puedes hacer es devolverle lo mismo. Esto es en la época del Antiguo Testamento, ¿sí es claro? Entonces, lo que nosotros vemos es que esto funciona como una ley para preservar el mal, la naturaleza, ¿sí es claro? Es como una ley con la cual los jueces podían juzgar, pero nunca jamás fue un versículo que incitara al odio. Nunca jamás fue un versículo que incitara a la venganza. Era algo para los jueces. Los jueces se sentaban a juzgar a Israel. Y si alguien venía, lo máximo que podían hacer era devolverle lo mismo, no ir más allá. La naturaleza corrupta quería matar, quería destruir. Pero esta ley funciona como una ley restrictiva para que no hubiera ese tipo de violencia, ¿sí es claro? Entonces lo que nosotros vemos aquí, por ningún lado la Escritura incita al odio,
incita al pueblo de Israel a la venganza. De hecho, quiero que miremos un momentico Éxodo 23, del 4 al 5. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuélvele a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Ayude aún al buey de su enemigo. Si lo ves, la misma ley lo está diciendo. Los israelitas debían tener un amor por sus enemigos. Mira Levítico 19, por favor, Levítico 19, versículo 18. Hola. Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, míralo, está desde el Antiguo Testamento. Amen a su prójimo, amen a su enemigo. Pero los judíos cogieron esas facciones, esos pedazos de la ley y se permitieron odiar a sus enemigos cuando nunca fue la intención de Dios. La intención de Dios siempre fue, oigan, amen a sus enemigos. Miren Proverbios 25, 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Jesús nunca cambió el significado de la ley del Antiguo Testamento. Jesús le dio la interpretación correcta que los judíos de esa época habían malinterpretado. Oísteis que fue dicho, no por Moisés, no, por ellos, por esos falsos maestros. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Oísteis que fue dicho que era permitido odiar a los enemigos, matar a los enemigos, apedrear a los enemigos. Pues yo les digo, amad a los que os maldicen. Amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos. Siempre fue la intención de la ley enseñar eso. Nunca fue incitar al odio, nunca fue incitar a la maldad. Volvamos a Lucas capítulo 6. Lucas 6, 27. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Vienen estas palabras de Jesús en esa sociedad. Por eso los judíos le preguntaron a Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan? Señor, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús les enseña la parábola del buen samaritano, ¿no? El buen samaritano. Pasó un levita, pasó un sacerdote, y pasó el samaritano, ¿no? Y pasó el samaritano y ayudó a esa persona. Prácticamente ese día Jesús dijo, tu prójimo es cualquiera que esté tirado en la calle, ese es tu prójimo. Un samaritano que era algo despreciable para los judíos, un samaritano, aún ellos debían amar, ¿sí es claro? O sea, en ese pasaje Jesús muestra que mi prójimo aún es el que está tirado en la calle. Mi prójimo son todas las personas y a ellos, los cristianos, deben amarlos. Entonces lo que nosotros vemos a Jesús allí diciendo amén a sus enemigos, no permitas que el mal que te haga una persona te abrume, sino que abruma ese mal respondiendo con bondad, amando. El primer mandamiento es una actitud que nosotros debemos tener hacia nuestros enemigos, ámenlos. Entonces las personas dirán, esto no es normal. Esta persona tiene algo raro, distinto. ¿Cómo se permite amar a sus enemigos? Porque el Espíritu de Dios ha orado en su corazón. ¿Qué clase de locura es esta? Mira, si haces esto, las personas reconocerán que no es algo humano lo que está sucediendo en ti. Entonces, es un amor sobrenatural. Es un amor sobrenatural. Es una actitud de amor hacia mis enemigos. Es las palabras de Jesús.
Amen a sus enemigos, ámenlos. La actitud mía debe ser una actitud de amor. Ahora, en segundo lugar, ¿qué es lo que deben hacer los cristianos? Hacer bien a los que los aborrecen. La palabra griega hacer bien es kal. Significa no un bien superficial, sino un bien inherente. No es algo que es por encima. Haces por ellos los que puede conducir a la salvación verdadera, y es la predicación del Evangelio. Uso todos los medios que tengo, todos los medios que pueda para hacerle bien a mis enemigos y poder presentarles a Cristo, poder presentarles el Evangelio que tiene duración eterna. Actúo con mis enemigos con actos de bondad, con actos de gracia, con actos de justicia, hago bien. La primera palabra, amar, es un sentimiento que debe ocurrir en el cristiano. Hacer bien ya son actos que el cristiano debe hacer. Ahora, no solo se trata de cómo me siento y de cómo actúo con mis enemigos, sino también de cómo hablo de ellos, ¿no? Versículo 28. Bendigan, bendigan, hablen bien de los que los maldicen, bendigan, hablen bien. Declarar bendición sobre ellos, declarar bendición sobre su vida, incluso si nos maldicen, incluso si estoy siendo perseguido, incluso si estoy siendo marginado o maltratado, hablo bien de los que nos maldicen. Bendecimos a nuestros enemigos, hablamos bien de nuestros enemigos, eso es lo que hace un cristiano. Y finalmente no solo hablas bien, sino que oras a Dios, ¿no? 28, orad por los que os calumnian. Oras por aquellos que hablan mal de nosotros, oramos por ellos, los bendecimos, oramos a Dios para que Dios los salve, para que Dios tenga misericordia, para que Dios obre en sus vidas, para que Dios transforme su corazón. Los cristianos siempre han predicado a Cristo, no importa si están siendo perseguidos, si están siendo maltratados, si están siendo marginados. Los cristianos siempre han predicado a Cristo Jesús. Ahora, creo que hoy no vamos a alcanzar con todo, pero vamos a mirar otros dos versículos rápidamente. Dice el versículo 29, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Entonces miren, las primeros dos versículos es lo que el cristiano debe hacer, ¿no? Bendecir, hacer bien, amar, orar por aquellos. Pero en estos dos versículos ya son reacciones que el cristiano tiene cuando le están haciendo mal. Son las reacciones que el cristiano tiene cuando le han humillado, cuando los enemigos le han maltratado, cuando los enemigos le han marginado. Ahora, las primeras palabras de Jesús en el versículo 29 son: al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Hay personas que se ríen de esto y dicen que es ridículo. Si alguien se acerca y, ¿sabes?, nos golpea en la cara, claramente yo no voy a decir, por favor, pégueme en la otra. Este versículo no se trata absolutamente de eso. No se trata de que un borracho esté por la calle y venga a pegarme en la cara y yo tenga que ponerle la otra cara. No es lo que enseña. La Escritura claramente dice: huyan del mal, huyan del mal. No es lo que el texto quiere decir. Estas palabras vamos a ver que ni Jesús mismo las tomó de forma literal. Es algo más profundo que Jesús quiere enseñar ahí. No se trata de que alguien viene y me pega en la cara porque sí, y yo inmediatamente tengo que ponerle la otra mejilla. No es lo que se trata de este texto. Este versículo no se trata de eso. No se trata de alguien que me asalta de repente, me pega y de una vez yo voy a decir: por favor, pégame aquí en mi otra mejilla. Lo que este versículo nos quiere enseñar es algo que Jesús, digámoslo así, anticipó a lo que le iba a suceder a la iglesia. Miren, en esa época, si alguien se confesaba cristiano, si alguien se confesaba un cristiano genuino, verdadero, real, inmediatamente lo que iba a suceder es que ellos iban a ser expulsados de las sinagogas. La sinagoga era el núcleo central de la religión judía.
Todas las familias, todas las ciudades giraban en torno a la sinagoga, era el centro, es el núcleo del judaísmo, ¿no? Sus sinagogas, sus centros de reunión. Entonces, cuando un cristiano, alguien públicamente confesaba que creía en Cristo, inmediatamente la sinagoga lo excomulgaba. Ahora, ¿cuál era la forma de excomulgarle? Bueno, pues era primero con azotes, ¿no? Era una especie de azotes en la punta con algunas piedras que muchas veces prácticamente arrancaba la espalda. De hecho, Pablo dice eso en 2 Corintios, creo que es 11. Él dice, 5 veces los judíos me han azotado 39 veces. O sea, como si de 5 sinagogas me han echado azotado, me han excomulgado. Entonces, era una especie de marginación que ocurría sobre aquel que confesaba su fe en Jesucristo. Pero no solo eso, mira, el cristiano era llevado al centro de la sinagoga, prácticamente toda la sinagoga se reunía, se ponía el cristiano en el centro de la sinagoga, venía alguien que presidía la reunión y lo que públicamente hacía era pegarle una cachetada en la cara. Era una especie de acto de humillación pública. Sí, es claro, era una especie de acto de humillación donde él está siendo humillado por su fe en Jesucristo, y es un poco lo que Jesús quiere enseñar, es un poco lo que sale en el contexto. Era claro, una persona es excomulgada de la religión, del judaísmo, cuando era golpeado en la cara. Entonces no solamente había un proceso de golpe físico, sino también era un acto de humillación pública. Pero lo que este versículo quiere enseñar es que aún en esos casos los cristianos deben estar dispuestos a responder con amor. Miren un momentico Juan 18, es que ni siquiera Jesús tomó esas palabras de forma literal. Juan 18, en el versículo 19, Jesús está ante Anás, Jesús está ante el sumo sacerdote, ¿no? En el versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. O sea, aquí lo que el sumo sacerdote está haciendo es que está infringiendo la ley. La forma de juzgar a una persona era con 2 o 3 testigos. Y cuando Jesús era llevado a juicio, lo que tenía que suceder es que 2 o 3 testigos tenían que hablar de lo que Jesús había hecho. Pero el sumo sacerdote se está saltando ese paso y el sumo sacerdote le está diciendo, por favor, habla tú mismo, incrimínate tú mismo. Es un poco lo que el sumo sacerdote le está diciendo a Jesús. Y Jesús le dice que no. Miren, Jesús le respondió, miren lo que hace el Señor. Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. O sea, Jesús le está diciendo, yo siempre hablé públicamente, por favor, traiga los 2 o los 3 testigos, porque ellos van a hablar de lo que yo dije, porque yo siempre hablé en público, nunca hablé en privado, siempre dije las cosas abiertamente, ¿no? Miren el 21, Jesús le dice, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado de aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Entonces, 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y vemos que lo que Jesús hace aquí no es literalmente poner la otra mejilla, no es lo que Jesús hace. Miren, Jesús respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? O sea, no son literales las palabras de Jesús, ¿no? Pero cuando Jesús enseña que pongas la otra mejilla, es que el cristiano, cuando públicamente ha sido humillado por su fe, él está dispuesto a seguir respondiendo en amor, porque es lo que Jesús hace aquí con aquel que le pegó. Respondió en amor. ¿Por qué me golpeas? ¿Sí es claro? Si he hablado mal, testifica en qué está mal. Es como una respuesta de amor. Jesús tranquilamente hubiera podido mandar una legión de ángeles y destruirlo en un segundo, o que se quemara allí con fuego, ¿no? Pero lo que hace es responder con amor.
Los cristianos iban a ser odiados por su mensaje. Los cristianos iban a ser odiados por su predicación. Y fruto de eso ellos se iban a exponer a una especie de humillación pública, donde ellos deben estar dispuestos a seguir respondiendo en amor. Ellos deben seguir dispuestos a amar a su enemigo. Muchas veces sucedió a lo largo de la iglesia que los cristianos respondieron con amor, amaron a sus enemigos. Y ya para terminar, miremos Lucas, porque no alcancé a hacer el pasaje todo hoy. Ahora, al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. La capa era una especie de abrigo. Digamos que en la región de Palestina no eran como muy estrato alto, solo tenían una capa para el frío. Y básicamente ellos tenían esa capa, ese abrigo para protegerse del frío. Pero entonces los cristianos empezaron a ser perseguidos. Y lo que hacían públicamente con los cristianos era desnudarlos y dejarlos al frío. Los que han ido a Jerusalén en invierno saben que cuando allá hace frío. Y los cristianos, lo que Jesús está diciendo es, miren, si alguien les quita la túnica, sigan amando. Y aún si alguien les quita la camisa de abajo, sigan amando. La manera como los cristianos amamos al mundo es predicándoles la verdad del Evangelio. La manera como los cristianos amamos al mundo es predicándoles a Cristo, porque es el medio de salvación. La manera en la que los cristianos aman al mundo es que ellos siguen predicando, no importa si sus enemigos los odian, los aborrecen, los maltratan, los persiguen, los cristianos siguen amando y siguen predicando el Evangelio. La iglesia siempre lo hizo, siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Se levantarán hombres que amen a sus enemigos, no importa si son marginados, si son golpeados, si son abofeteados. Seguirán amando y seguirán presentando la verdad del Evangelio, porque es la manera en la cual nosotros amamos a nuestros enemigos. A cualquiera que te pida, dale. No se trata de un indigente que por profesión pide y nosotros le damos todo, no. Sino que personas malintencionadas vendrán en verdadera necesidad, y pedirán, y el cristiano debe darle. Porque eso hace un cristiano. No se trata de irle dando a cualquiera, sino que alguien en verdadera necesidad vendrá y pedirá, y tú sabes que no te lo va a devolver. La Biblia dice, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. En esa época los cristianos, y hoy en día también, venían, apedreaban sus casas, quemaban sus casas, robaban sus cosas por causa de su fe. Y lo que Jesús está diciendo es, no pidas que te lo devuelvan. La manera en la cual nosotros amamos al mundo es haciendo el bien, bendiciendo a nuestros enemigos, orando por nuestros enemigos. Los cristianos a lo largo de la historia fueron perseguidos, fueron humillados, fueron maltratados, hicieron toda clase de maldad contra los cristianos. Y la manera en la cual los cristianos responden es con un amor sobrenatural, donde aman a sus enemigos y donde siguen predicando el Evangelio. Entonces dejémoslo ahí. Quiero invitarles para que en esta mañana oremos. Que si ustedes están allí en casa, en familia, puedan tomarse de las manos. Quiero invitarles aquí allí donde ustedes están, se tomen de las manos. Bueno, amado Dios, queremos darte gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque en esta mañana nos permites reunirnos en torno a ti, en torno a la Escritura. Señor, anhelamos que transformes nuestras vidas, que transformes nuestro corazón, nuestra mente. Solo tú nos puedes ayudar a vivir una vida para ti, una vida que dé gloria, Señor, a ti y a tu nombre. Enséñanos a amar con ese amor que solo puede venir de ti, con ese amor que solo tú nos puedes dar. Enséñanos a amar de tal forma, Señor, que las personas conozcan a los cristianos
y conozcan la iglesia de Jesucristo por el amor que los cristianos predican, entregan y dan. Señor, ayúdanos a confiar más en ti, ayúdanos a permanecer más en ti. Ayúdanos, oh Dios, a ser transformados por ti, por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad, Señor, por favor. Ayúdanos, oh Dios, por favor, a crecer en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de tu Hijo, de tu amado Salvador. Nosotros nos encomendamos a ti en este tiempo, a la palabra de tu gracia, pedimos tu ayuda, tu guía, tu dirección. Bendice a las familias que hoy están reunidas por este medio, Señor. Que tu presencia, que tu palabra more en ellos, oh Dios. Que ellos se amen, que ellos se perdonen, que ellos entreguen sus vidas, Señor, a ti y que nosotros podamos vivir para la gloria de tu nombre. Padre, gracias por este tiempo, gracias por lo que tú nos enseñas. Nosotros damos gloria a tu nombre, te bendecimos y oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nos alegra mucho haber compartido este espacio con ustedes. Dios les bendiga mucho. La idea es que podamos estarnos reuniendo en semana. En semana estamos haciendo 2 estudios bíblicos, el miércoles y el viernes. Son para todas las personas. Entonces, qué bueno que ustedes puedan aprovechar esos espacios y conectarnos para tener comunión juntos como hermanos y poder resolver algunas dudas y aprender entre todos más de la Escritura. Nos alegra muchísimo haber estado con ustedes en esta mañana. Les extrañamos un montón. Y bueno, Dios les bendiga, un gran abrazo.